Saludos Radio Escuchas, esto es Punto Crítico, el programa de contingencia, actualidad y opinión en un solo punto. Hoy me acompañan los panelistas Carlos Torres. Saludos a todos. Vicente Bol. Hola a todos. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos a presidente. Hoy nos acompaña Alberto Millán. Hola, ¿cómo están? Candidato a presidente por la lista NAU. Alberto, el NAU o la NAU, la gente le dice las dos formas, ¿cierto? Sí, la NAU. La NAU, ¿cómo La le dicen usted? La NAU. El NAU le decimos nosotros. Ah, usted le dicen el NAU. Que ¿Ven? él le dice la NAU de repente. A algunas Ya. personas le dicen. Entonces, nueva te le voy diría con el la. le voy a decir el NAU entonces al resto de la entrevista. Bueno, mira, para empezar, llevamos 6 federaciones del NAU estos últimos años y ahora se presentan una vez más. ¿Cuál es su mensaje, cuál es su propuesta el próximo año? ¿De qué forma continúa esto lo que ya han propuesto? ¿De qué forma lo renueva? Cuéntanos un poco más de lo que es el proyecto de federación en general. Ya, pues mira. O sea, nosotros creo que como NAU hemos participado activamente tanto en las discusiones que ha llevado la universidad dentro de ella como las que ha llevado el país respecto, por ejemplo, a la reforma educacional. Entonces creemos que esas dos discusiones convergen un poco el próximo año cuando se hable de la reforma a la educación superior. Y ahí, obviamente, nosotros como FEUC no solamente queremos ser un actor que incida en la discusión de financiamiento, de presupuesto, de acreditación, etcétera, etcétera, sino que también de ver cómo la universidad va a tomar una posición respecto a la reforma a la educación superior, porque sí o sí va a ser una reforma que la va a afectar. Y ahí, por ejemplo, se va a decidir si es que la universidad quiere ser una universidad que reciba más financiamiento estatal o que se margine completamente el régimen público de las instituciones de educación superior. Obviamente nosotros queremos lo primero, pero eso también nos da para hablar de cómo es una universidad realmente pública. Y eso no significa que sea una universidad estatal, pero sí una universidad que avanza en inclusión, que avanza en democracia, que avanza en cómo generar conocimiento para Chile, etcétera, etcétera. Justamente tocando el tema de lo que es la educación y el gran protagonista que es el movimiento estudiantil, hemos visto que ha estado en decadencia en estos últimos años. Lamentablemente las ideas no están retomando fuerza, las ideas más conservadoras están ganando terreno. La idea del copago se está haciendo ver muy bien con respecto a la campaña publicitaria, propagandística, así no la quiero, y las ideas de cambio se están apaciguando por esta visión conservadora. La campaña reciente de educación pública, instaurado por la FEUC, no ha tenido mucha fuerza. ¿Cuáles van a ser las gestiones políticas concretas para poder volver a retomar esta defensa a nivel nacional y que no sucumba en algo en el pasado, en el baúl de los recuerdos de lo que se podría decir un anhelo de educación? Mira, o sea, yo creo que este año fue muy complejo para el movimiento estudiantil, principalmente porque había un gobierno que proponía un programa que se hacía cargo un poco de las consignas que habíamos levantado desde el 2011. Y eso yo creo que a la CONFECH le afectó y la CONFECH mostró sus divergencias más que sus convergencias. O sea, nosotros creemos que algo fundamental para el próximo año es apostar a que la CONFECH sea mucho más unida, se fortalezcan sus convergencias para ser un actor relevante a nivel de la discusión educacional, pero eso obviamente siempre y cuando sigamos siempre o estemos siempre dispuestos a avanzar en las grandes metas que se ha propuesto el movimiento estudiantil desde sus inicios, que es una educación mucho más igualitaria, más inclusiva, sin lógicas de mercado, y eso significa también no tener una postura, yo creo que ni de rechazo ni de aprueba a priori a lo que haga el gobierno, sino que una postura responsable que proponga según cada propuesta del gobierno, según el mérito de cada una de ellas y criticarla o apoyarla según, o sea, eso lo amerite. Pero igual la CONFECH, con su diversidad ideológica interna, va a ser un poco difícil. Van a buscar mediar posturas, van a buscar un liderazgo, van a tratar de poner un poco el puño en la mesa, porque es un tema súper difícil cuando... Este año se vio un poco más más el liderazgo de la FED y un poco la figura de Natsla como apoyando este liderazgo. No sé si ahí cómo van a plantear el liderazgo dentro de la CONFED, en las vocerías por lo menos. O sea, nosotros como NAUD siempre hemos apostado a tener una voz, o sea, ser la vocería, una de las vocerías del movimiento estudiantil, y en ese sentido creo que cuando la CONFECH ha estado o ha mostrado más divergencias, ha sido mucho más complejo. Pero nosotros apostamos también a una conducción responsable y creo que, por ejemplo, cuando se logró que se derogaran ciertos artículos del DFL2, hubo una gran coordinación de parte de los dirigentes de la CONFECH y esperamos que eso pueda ser así. Y si no, vamos a tener que lamentablemente salir con nuestras banderas propias. Obviamente eso hace que se pierda fuerza la idea, como pasó, por ejemplo, con Quiero Educación Pública, que ahí yo discrepo, yo creo que igual fue una buena campaña que logró cierto poder mediático, pero obviamente nosotros entendemos que
es mucho más fuerte una propuesta cuando viene de todos los estudiantes que están representados en la Confech, y por eso una de las cosas por las que nos las vamos a jugar es porque haya convergencia, en la medida en que esa convergencia la consideremos razonable. A mí me gustó un punto que tú tocaste al principio y que, bueno, es la principal campaña del NAU de este año, que es la definición de la Universidad Católica como universidad pública. Ahora, esto también tiene que ver mucho con el financiamiento o sea, el sistema de financiamiento que van a tener las universidades. Porque tenemos un sistema bastante regresivo como el AFI y el AFD. ¿Sí? El AFD que se da por criterios históricos, con un 5% de cambio anual, y el AFI que se da por la cantidad de personas con los 21.000 primeros puntajes de la PSU. Entonces, supongo que la definición de público también va a definir a dónde se llevan los recursos. Y yo creo que lo hemos discutido aquí en el programa. ¿Cuál es la definición como en criterios medibles de lo público? Porque al final, en base a eso, una universidad va a ser la que se haya los recursos o no. Pues. Es público el generar investigación, es el público formar con un rol social, etcétera. No sé si me podéis decir como criterios que se hayan discutido por lo menos internamente dentro del NAU, como poder definirle y darle más forma y sacar esto del contexto abstracto que se discute en los debates o cosas así. Buenísima pregunta. Complementar un poco también qué va a pasar con el CRUCH, porque ahí tenemos universidades que están ahí por haber sido creadas antes del 82, donde hay públicas y privadas, pero que hoy tienen unos privilegios muy grandes. Hay que mantener esos privilegios, o sea, es el momento de tal vez cambiar lo que es el CRUCH, cambiar los aportes fiscales directos. Eso muy respecto a la AFD, o sea, lo que tú dices es más de la AFI y también de la AFD. Es divertido porque en el AFI, las tres primeras universidades que reciben AFI son la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad Adolfo Ibáñez. Claro. Es muy divertido. Bueno, eso pregunto. Mira, nosotros como NAU adherimos a la idea, que es una idea que acuñaron muchos intelectuales de centro-izquierda en Chile, que es la idea del régimen de lo público. No sé si ustedes han leído El otro modelo, que es un texto que escribió Fernando Atria, Guillermo Larraín, entre otros, que es un texto muy interesante, así que se lo recomiendo a todos los auditores, que es un marco institucional en el que conviven instituciones tanto estatales como privadas de distintos tipos de derechos, en este caso estamos hablando en particular de educación, bajo ciertos criterios que se le exigen obviamente a las instituciones privadas para, o sea, que le garantizan a la sociedad que están satisfaciendo el derecho social a la educación. Y eso a nivel universitario, por ejemplo, yo creo que una universidad mucho más inclusiva, con cuotas de equidad, o sea, dado sobre todo la desigualdad que existe, o sea, que se replica en la PSU, creo que es una universidad que es pública, también una universidad que tiene libertad de cátedra y que en ese sentido no tiene ningún problema en abrir la discusión a ciertos debates que actualmente, o sea, abrir la discusión a debates que actualmente yo creo que están medio cerrados en la universidad, como por ejemplo lo que tiene que ver con matrimonio igualitario, con temas como el aborto, como la anticoncepción, etcétera, etcétera. De repente también los mismos temas profesionales, cuando se ven cosas de finanzas, o aquí en ingeniería o en comercial también, de repente se hace una visión muy pro arriba y no se discuten escándalos que han quedado, de hecho, con exalumnos de esta universidad que han estado involucrados, como la parte ética yo creo que la parte ética de esas decisiones en ingeniería, por ejemplo, no se toca mucho. Yo creo que la parte ética es fundamental, y también que una universidad le entregue la posibilidad a sus estudiantes de dedicarse al sector público. O sea, y por eso tenemos una de las propuestas en el programa del consejero superior, es crear una escuela de gobierno como existe la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, que entreguen, por ejemplo, ramos de administración pública, porque, o sea, yo considero valorable que personas quieran ir al sector privado, pero que también se amplíen las posibilidades de partir a ese sector, que yo creo que tiene mucho que aportar al país. O sea, en este sentido de lo público sería fundamental las cuotas de inclusión. Yo creo ¿Qué otra cosa sería fundamental? Por ejemplo, la democracia, la propiedad estatal o privada, investigación. Mira, yo creo que lo de la propiedad, o sea, como te dije, el régimen de lo público, o sea, le entrega la posibilidad a instituciones privadas, de propiedad privada, de perseguir estos fines públicos. Respecto, por ejemplo, a la investigación, yo creo que en Chile son muchas universidades las que tienen función de docencia, pero muy pocas las que tienen función de investigación y de extensión. Entonces creo que solamente por una cuestión práctica, exigir que las universidades hagan investigación. Eso también termina determinando el arancel que se paga en la universidad. Claro, es problemático. Y respecto a democracia, a mí me gustaría que al menos, yo creo que cada institución puede definir su forma de gobierno según ellos lo estimen conveniente, pero que al menos todas estas instituciones le den cierto espacio a la comunidad para pronunciarse. Por ejemplo, o sea, yo estoy en contra del comité de búsqueda, pero esperaría que en una institución
pública, al menos el comité de búsqueda, tenga ciertos criterios de transparencia para exponerle a la comunidad cuáles son las visiones que ellos están contemplando y cuáles no. O sea, yo valoro, por ejemplo, que el comité de búsqueda actual, después de la carta que firmamos distintos miembros de la comunidad universitaria, por primera vez se va a juntar con directivas de los sindicatos subcontratados, o con directivas de los sindicatos que antes no habían contemplado. Entonces yo creo que esos avances avanzan también hacia el sentido público de la universidad. Sí, bueno, tú hablas ahí de esto de los criterios de lo público, pero a la hora de repartir recursos van a haber muchas universidades que van a cumplir estos requisitos. Unas van a ser para más ser públicas públicos. que otras. Pero el punto es que ahora, ¿cuál es más pública que otra? ¿Cuáles son los...? Porque nosotros somos ingenieros, entonces necesitamos medir un poco para poder asignar recursos. ¿Sí? Porque no le vaya a asignar los mismos recursos a una universidad que tiene 1000 personas a una que tiene, no sé, 20.000 personas, ¿me cacháis? A una que Entonces, no haga investigación y otra que no haga sí, investigación. pero eso yo creo que eso está dentro de los criterios de Por lo eso. público, pero me refiero a esos criterios como un poco más finos de Ya. cómo vaya a repartir la plata entre las distintas instituciones. O sea, en primer lugar, yo creo que las primeras instituciones que dependen del Estado son las estatales, y el Estado chileno tiene un gran déficit en muchas universidades o sea, por ejemplo, la Universidad Arturo Prat, que no son universidades de calidad actualmente. Entonces yo creo que un fortalecimiento de esas instituciones que dependen directamente del Estado es fundamental y debería ser lo prioritario. Y en una segunda prioridad, yo creo que todas las instituciones estatales que actualmente están, o sea, bien, y también las instituciones privadas que están dentro de este régimen tradicional, como pueden ser, por ejemplo, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica. En el caso que es esto de potenciar las universidades estatales, vaya en quitarle, por ejemplo, financiamiento a nuestra universidad, ¿cuál sería tu posición al respecto? O sea, yo creo que nuestra universidad, o sea, yo creo que eso no debería, esa O discusión... sea, la cantidad de plata es limitada. Entonces Claro. se tiene que repartir y si el gobierno decide Solamente asignar primero plata, las estatales, plata a las después- estatales en desmedro de las privadas como nosotros. Sí, o sea, yo creo que no me parecería justo porque creo que o sea, la Universidad Católica ya tiene matriculados y tiene matriculados que yo creo que no merecen pagar más arancel, por ejemplo, a un año siguiente, porque pueden ser o sea, estudiantes que no sabemos qué problema puedan tener en particular. Ahora bien, yo quiero como centrar esta discusión también en otra discusión que se está dando a nivel del Congreso, por ejemplo, que tiene que ver con el presupuesto, donde hemos visto que el Ministerio de Educación, a diferencia de lo que ha dicho, está hablando de reforzar el sistema de becas. Y algo que nosotros creemos es que, de hecho, hicimos una minuta con Senda, que si me preguntan en contenidos técnicos de detalle, difícilmente voy a manejarlo porque no manejo muchos números, pero sí que habla de que si esa misma plata que está destinando el gobierno actualmente para reforzar el sistema de becas se destinara, por ejemplo, al financiamiento directo de las instituciones, podríamos dividir a los estudiantes que están actualmente en el régimen llamado público, o sea, de universidades tradicionales. Podríamos tener, por ejemplo, estudiantes que actualmente reciben beca, podrían estudiar de forma gratuita; los estudiantes que actualmente reciben crédito podrían estudiar pagando el arancel de referencia, y estudiantes que reciben becas y créditos, o sea, no reciben becas y créditos, podrían disminuir su arancel en un 10%. Y eso es avanzar hacia la gratuidad con el nuevo presupuesto que existe actualmente para la educación para el próximo año. Lo que te quería preguntar, Alberto, sobre democracia un poco más, porque la verdad la carta que se publicó no decía directamente avanzar hacia la elección democrática. Claro. Entonces yo te quería preguntar cuál es la meta, en el fondo, avanzar en el mediano plazo. La elección democrática del rector, como en la Chile, un senado universitario, de qué forma esto se concreta. Claro, mira, Sí, justamente. Y además, cómo superar los problemas que han generado este tema mismo, por ejemplo, en la reforma interna de hace un año, donde el interés fue bastante poco de los estudiantes. O sea, más que nada, ¿cuáles serían los instrumentos políticos para poder llegar a ello? Porque siempre hemos tenido la historia desde el 2009, 2010, UC Reforma, Vicente Villa Dos procesos recordándola, de reforma interna, que todo siempre queda ahí en el papel bonito, se lo entregamos al Sí, rector, eso- hasta eso luego. sí, yo creo Y como no- tónica de la FEUCNAM, que empieza en un proceso que se ve muy bien, pero al final no existen herramientas políticas como de decisión para llegar al final a lo que se quiere llegar. Al final, por ejemplo, todo lo que se habló en la campaña pasada en la U, de la elección del rector, terminó en un grupo de gente con bandera en Casa Central, y yo creo que eso no es lo que esperaba las personas que votaron por usted. O sea, yo me voy a arriesgar diciendo eso. Ujú. No creo que es lo que se esperaba del NAU. Yo creo que se esperaba poder empezar a participar más con voto dentro de las decisiones de la universidad. Claro, mira, hay hartos temas que tocaron, así que voy a tener que extenderme mucho. Respecto a la carta,
La carta no hablaba principalmente de democracia, sino que hablaba de mínimos de transparencia que nosotros consideramos razonables, porque obviamente lo que nosotros buscábamos era articular una comunidad universitaria que esperaba eso, que es un paso intermedio entre una democracia y lo que existe actualmente. O sea, por lo menos ciertos mínimos de transparencia y por lo menos que el comité, dentro de su estructura actual, considere reunirse con todos los actores de la comunidad y también que la terna que confeccione sea una terna que le exponga a la comunidad los puntos que ellos, o sea, los candidatos de la terna que expongan a la comunidad los puntos que a ellos les gustaría desarrollar en el caso de que se fueran rectores. Respecto a las herramientas políticas o los procesos que nosotros hemos llevado, o sea, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el proceso de reforma interna generaba más expectativas de lo que realmente fue, porque no era que la universidad iba a ser democrática en un año, sino que era, yo creo que el objetivo que cumplía era posicionar el tema sobre modelos de gobierno universitario. Y creo que es un tema que ha sido discutido ampliamente después del año 2012 y este año tuvimos el proceso del plan. Yo creo que el primer semestre se le puede criticar, por ejemplo, que eran intervenciones media hippie en los distintos campus, pero que en el segundo semestre culminó con un encuentro universitario que yo creo que fue exitoso. O sea, fueron 300 personas, muchos centros de estudiantes, 12, 16 decanos, el rector se dio una vuelta, estaban las directivas de los sindicatos, y en ese encuentro universitario logramos generar un plan de desarrollo de la comunidad. Sí, porque a mí me parece... Vamos solamente a acotar que yo fui al encuentro bastante y fue, la verdad, el mejor encuentro que he visto en estos años, en una sala buena, con harta gente, buenos decanos. Sí, o sea, sí, de que así puede que ser sí. de haber sido muy concurrido, de haber sido muy concurrido, pero Sí. más allá de lo concurrido, lo que nos gusta es cómo logró influir, porque se supone que el plan era para influir en el plan de desarrollo de la universidad. ¿Puedo acotar? Sí. Claro, generamos un plan de desarrollo de la comunidad que debería estar, o sea, el documento final debería salir durante las próximas semanas, próximas 2 semanas, y ese documento obviamente va a ser entregado al próximo rector como el plan de desarrollo de, o sea, la visión que tiene la comunidad respecto a las líneas que quería tomar la universidad durante los próximos 5 años. Obviamente, yo creo que si un movimiento les viene a prometer acá que van a cambiar la institucionalidad de la universidad después de hacer un encuentro universitario, yo creo que claramente les está mintiendo, a menos que sean el mejor amigo del rector o de Sati, pero la verdad es que yo creo que cuando un documento tiene un respaldo de distintos representantes de la comunidad universitaria, que son muy representativos, tiene un poder. Y el poder de decirle al rector, esta es la visión de la comunidad, o ustedes, o sea, o corre el riesgo de desentenderse, porque eso yo creo que no es lo que la comunidad universitaria espera, y obviamente nosotros no vamos a estar muy contentos cuando eso pase. Y para nosotros, si bien la elección de autoridades es un tema pendiente, creo que es mucho más fundamental el lograr que una comunidad se encuentre a pensar cómo sea su universidad, independiente de quiénes las dirijan. Mira, yo creo que un tema en esto de la democracia que le afecta más al estudiante medio que al de a la persona que de verdad cree más en la democracia, es el tema de la catolicidad de la universidad. Con Carlos y Volt hemos hablado del tema de que un pequeño porcentaje de solidaridad probablemente podría llegar a votar por el NAU en segunda vuelta. Pero probablemente se sienta un poco asustado a hacerlo si siente que eso puede amenazar la Universidad Católica o Pontificia, su carácter católico, su misión, no sé, ya que ellos lo tienen muy presente, sus principios de ex cor de Ecclesia y todo eso. ¿De qué forma se puede abordar eso con la democracia? Yo me acuerdo del presidente de teología diciendo que si de la noche a la mañana la universidad fuera democrática, sus títulos no valdrían nada. Entonces, ¿cómo se aborda ese? Pero si te voy a hacer justo una pregunta que era acorde a lo que seguía, bueno, es que el tema de no me gusta mucho pensar que las acciones de la FEUC deben detenerse como en un informe que tú le pases al rector así diciéndole, estas son nuestras opiniones, que le vaya muy bien, hasta luego. No. O sea, Tiene que haber un proceso político de influencia, no sé, alguna búsqueda de mesa, de conversaciones, como que a nosotros como que nos queda un poco en la decepción decirle, tome señor rector, aquí está el informe y que le vaya bien. Yo creo, Carlos, que esa cuestión influiría si es que el proceso es validado. Por lo menos la reforma interna, yo creo que se entregó el documento y todo, pero fue un proceso que no fue validado y que entre medio se perdió la información de los votos. Sí, que la reforma interna fue como el que más se cacareó con el tema. Pero al final quedó, como dice Carlos, en ir a entregar un documento y el rector puede decir, este es tu documento, y lo tira a la basura. O sea, hay un documento que yo recojo la crítica, no está validado por todos los estudiantes y está validado solo por estudiantes. O sea, creo que el proceso del plan es una acción política en la medida en que logra invitar a todas las directivas de los sindicatos, en la medida en que 12, 16 decanos participaron de su construcción. Entonces,
o sea, no Sí, sé. es mucho más sí. legítimo que lo Y anterior. bueno, yo creo que la universidad, o sea, la FEUC tiene 3 campos de acción. El diálogo con las autoridades, que es un diálogo en el que uno siempre tiene que ceder. Tiene el campo de acción normal, que es el Consejo Superior, donde uno puede hablar, pero pueden cerrarte las puertas. Y también tiene el campo de acción mediático, que generalmente se usa cuando hay un conflicto. Y eso es también lo que se trató de hacer, por ejemplo, con el banderazo. Entonces, tampoco creo que es exigible a la FEUC, a cualquier FEUC, la promesa de poder cambiar de un día para otro la institucionalidad no es promesa, completa. es proceso político, porque si vamos a seguir entregando informes debajo de la puerta, no vamos a lograr Sí, absolutamente que nada. el estudiante Porque- medio está un poco frustrado, te lo digo porque yo entré con una federación Now, y yo de hecho he tenido solo federaciones Now, con esta cuestión de que el Now empieza un proceso pero termina en nada, y de nuevo termina en nada. Y cuando vamos al debate de la FEUC, dicen que vamos a empezar otro proceso y se espera que puede Pero, por va a ejemplo, salir algo, pero al nada. final terminamos... Pero igual me gustaría no mencionar llegamos- no llegamos a muerto. algunos avances respecto a democracia universitaria que quizás pasan un poco más piola, pero creo que son importantes de recalcar, como por ejemplo la figura del ombudsman. La figura del ombudsman, que es una discusión que partió el 2013, después del 2012 la reforma interna, es una figura, la única figura institucional después del 73 que está validada por una mesa representativa de toda la comunidad, independiente de que tenga un trabajador designado, lo cual obviamente consideramos reprochable. Pero yo creo que eso es una experiencia de democracia en la que se está pero- avanzando. pero- Y este año, por ejemplo, se estandarizaron todos los comités curriculares. Entonces, cuando avanzamos progresivamente, creo yo, respecto a las discusiones de democracia, creo que también hay cierto trabajo que es valorable. Obviamente nos queda mucho por avanzar y también por eso apostamos a ganar una FEUC 2015, porque creemos que son procesos a largo plazo y que han avanzado progresivamente desde que instalamos la discusión el año 2012. Sí. Bueno, con respecto al Ombudsman, tal vez te lo pregunto un poco ignorante, pero yo no he visto al Ombudsman como metiendo la cuchara en ningún tema, ninguna problemática. Claro, o no sea, sé cuál ha sido la utilidad del Ombudsman más que algo simbólico. Sin tirar para abajo el cargo del Ombudsman, que es Salió súper valorable. Salió un reportaje en el Mercurio hace como un mes que explicaba, por ejemplo, la forma de proceder del ombudsman y que había recogido muchas causas durante, sobre todo, a mediados de semestre. Tengo entendido que de estudiantes, pero también se ha hecho cargo de ciertos conflictos de trabajadores que no manejo en puntualidad. Pero creo que es una figura que ha funcionado y aparte tiene un principio de confidencialidad, por lo tanto también es difícil bien conocer las cosas que está haciendo. Quería hablar también de la pregunta que había hecho Max. Y respecto a la catolicidad, o sea, yo creo que la Iglesia Católica es una institución que actualmente está viendo un proceso de transformación. Este último vez vimos al Papa, por ejemplo, abrir este proceso llamado el Sínodo de la Familia, que es que son encuestas a los distintos católicos para cuestionarse la forma en que la Iglesia Católica está entendiendo a su familia. Y, por ejemplo, yo creo que también hay principios católicos que, o sea, yo creo que el catolicismo no es solamente la visión que pueda tener Ricardo Sati respecto a ciertos temas, sino que se nutre también de muchas más visiones. O sea, ya vimos cómo Sati entró en una polémica la última semana con Mariano Puga, Pepe Aldunate y con En el todo Felipe Herrera. caso, salió una carta de Aldunate diciendo que toda la información que había publicado un medio de comunicación era mentira y que no había habido ninguna acusación ni nada. Pero, de eso, me refiero a la polémica en particular porque demuestra que el catolicismo, o sea, solamente el hecho de que haya existido una polémica ficticia o no, que el catolicismo tiene más visiones respecto a los distintos temas. O sea, este año, por ejemplo, la FEUC en conjunto con la universidad homenajeó al cardenal Raúl Silva Enríquez y le hizo un auditorio en Casa Central. Y ahí recuerdo, por ejemplo, que en 1968, frente a la encíclica Humanae Vitae, que decía que el único método de anticoncepción era la abstinencia, el cardenal Raúl Silva Enríquez, que era gran canciller de esta universidad, se opuso a esa visión. Entonces creo que tenemos más visiones del catolicismo que yo creo que pueden ser nutridas a través de un modelo de gobierno mucho más democrático, y creo que tampoco hay una contraposición entre democracia y catolicismo. Obviamente una democracia puede tomar decisiones, así como una autoridad unipersonal puede tomar decisiones erróneas, yo creo que una democracia también. O sea, en ese sentido, ningún modelo es perfecto, pero sí hay modelos que, o sea, pueden tener más posibilidades de equivocarse que otros, pero eso yo creo que es una discusión de rescatando una columna de Gonzalo Yanedel en el Puclítico, que Las Arrugas Verdes, diciendo que un cambio de cancha en estos últimos años, de que la FEUC Now ha logrado cambiar la cancha de la FEUC a un ámbito mucho más político, pero los movimientos han aprendido de esto. Vemos Solidaridad, que ha tenido una gestión política que se origina de un aspecto conservador y coopta votos de centro que eran del Now.
Vemos que están saliendo este movimiento de liberales, están saliendo motivando ideas más libertarias en lo económico, en materia de educación y en materia también de educación. Y también el movimiento gremial está de a poquitito aprendiendo este concepto del lenguaje político para poder lograr para poder también captar votos. ¿Cómo lograrían retomar esta cancha por volver a tener la hegemonía y evitar esta fuga de votos, ya que si ya no logran ser los que dominan esta cancha política y van a estar de igual a igual, va a ser muy difícil lograr una séptima hegemonía en la FEUC? Claro, o sea, yo creo que esa es una pregunta muy compleja porque nadie, o sea, algo que a nosotros nos pasa en comunicaciones es que nadie tiene recetas comunicacionales, pues generalmente es mucho de ensayo y error. Ahora nosotros tenemos una propuesta clara en temas de fondo, que es la propuesta de la idea de la educación pública, que yo creo, o sea, de la universidad pública, perdón, que es una continuación de un trabajo que nosotros creo que hemos desarrollado, porque las discusiones tanto internas como externas que llevaba la FEUC, porque antes siempre, o sea, siempre se hablaba del frente interno y externo, ahora han convergido. O sea, la Universidad Católica se ve envuelta en una reforma educacional y eso yo creo que es lo que vamos a salir a proponer. O sea, yo tampoco considero negativo que los otros movimientos también se hayan adecuado al lenguaje político, porque yo creo que el debate político le hace muy bien a una universidad que hasta hace 6 años quizás no debatía mucho de política. Y en ese sentido también creo que es valorable que el movimiento gremial empiece a hablar también de temas país y no solamente del bienestar estudiantil, que era la bandera de lucha por lo menos que tenían hasta hace como 3 años. Y siguiendo un poquito con esa línea de que hemos ganado, entre comillas, una cancha mucho más política, pero también yo por lo menos siento que hemos perdido mucho lo que es el concepto sindical de la FEUC. Hemos visto que, según yo tengo una crítica que veo que la FEUC en estos últimos años se ve como meta sindical, meta FEUC, que más que defender lo que pudiese ser de manera política, el sentir de la base, del estudiantado, hacia la Confech, hacia el país, hacia el Ministerio de Educación, etcétera, intenta ponerse dentro de un punto de vista, por decirlo de un modo, omnisciente, o querer ser omnisciente, o querer representar una especie de sociedad que abstracta, que va más allá de lo que es el estudiantado, y cuando más que nada le representa más que nada la Federación de Estudiantes, como bien lo dice su nombre, representa a los estudiantes de la Universidad Católica, es un órgano sindical, es un órgano gremial más que nada, y más allá de que yo estoy a favor de que se erijan procesos políticos, siempre lo voy a estar a favor, pero esto siempre tiene que tener este cablecito a tierra, que ser una especie de vocería en el fondo, más allá de lo que podría ser intentar representar un ideal abstracto o una sociedad abstracta y creerse como un poquito sobre lo que es un órgano sindical. Puedo dar ejemplos de cómo la FEUC también ha defendido y pretendemos defender los intereses de los estudiantes respecto a distintos temas, como por ejemplo este año se creó una mesa entre la DACE, la DAE y los padres y madres también para hablar respecto a ese tema, porque consideramos que es un tema del que la universidad nos está haciendo cargo, y una de nuestras propuestas para el próximo año en ese sentido es crear un jardín infantil en conjunto con alguna entidad como Integra o Junji en la universidad, porque los jardines que existen actualmente en la universidad tienen ciertos cubos para estudiantes y el resto de los cubos son para funcionarios. Un aviso, a mí me avisaron o lo leí por lo menos por ahí, que la organización de Mapau pidió que no se politizara el tema de los padres que son estudiantes, que no se ocupara ese tema dentro de las campañas de FEUC, porque creo que lo había ocupado ahora la 1A había estado ocupando ese tema en los debates. De Camina, sí, o sea, sí. Bueno, para que tratando de no tocarle y no politizarlo, como para no. Ya, o sea, solamente estoy mencionando. Más que nada que nadie lo agarre como bandera de lucha, o sea, todo es política en el fondo, pero. Porque ellos son una organización que han trabajado mucho al respecto y han avanzado súper harto. Pero estoy mencionando un dato objetivo. Creo que, por ejemplo, también el proceso de transparencia de aranceles que partió en lo contador, en arquitectura, que se extenderá también a los otros campus, y en lo contador ya vieron, por ejemplo, que hay un 17% de fondos que se gasta de forma extraña y que a ellos les gustaría o sea, en otros, y que a ellos también les gustaría tener una explicación respecto a cómo se gastaría en los materiales o sea, cómo podría gastarse eso en los materiales que ellos tienen que cubrir fuera de su arancel. Por ejemplo, este año también se incluyó mucho más, por ejemplo, al campus Villarrica en ciertas cosas, no solamente en los procesos que la FEUC estaba llevando, sino que también se dio canal para promover cosas que a ellos les interesaban, como un coloquio intercultural. Entonces creo que no hemos descuidado el tema más gremial,
sin perjuicio de que también hemos priorizado la agenda política y quizás por eso había un error de comunicación. Es que yo no veo la agenda política distinta a la agenda gremial. Yo creo que eso ha sido uno de los peores errores que se ha cometido. Como por tratar de diferenciarse de esa cosa sindical, se abolca lo político. Y hemos visto que ya, no te pongo en tela de juicio los 3 casos que acabas de mencionar. Ya. Pero el problema es que a nivel Confech... ¿Pero una tal vez- discusión semántica entonces? es- ¿Sobre no, lo no gremial sé, y lo no, político? no, Ah, ya. es también que a nivel Confech no hemos visto que tal vez... ¿Te puedo poner 2 ejemplos respecto a lo que hemos hecho desde la Católica al Confech? Por ejemplo, nos la jugamos por un documento Confech el 2013 que incluía temas como la educación inicial, que incluía temas como, por ejemplo, la educación técnica y la carrera docente. Y recuerdo que también tuvo el respaldo transversal dentro del Consejo de Federación, salvo quizás por crecer y por cierto, creo que ni siquiera la derecha se opuso porque también consideraba que eran temas razonables que había que incluir dentro del petitorio Confech. Lamentablemente en la Confech fue apoyado solo por algunas federaciones y también algo por lo que nos la hemos jugado es por reglamentar el Confech, porque actualmente sabemos que ni siquiera tiene reglamento de sala, lo cual es complejo porque no hay un protocolo para hacer votaciones, no hay, por ejemplo, un moción de orden que formalmente escrita en algún lugar. Entonces esas son iniciativas que han surgido desde el Consejo de Federación como órgano que representa a los estudiantes de la Católica y que así lo hemos acordado democráticamente para el Confech. Entonces creo que de repente es media... ¿Por qué no hubo en su momento una voz fuerte, por ejemplo, cuando la Confech estaba proponiendo reducir o anular recursos públicos a universidades privadas, incluso del Consejo de Rectores como la Católica? ¿Cuándo propuso el Confech eso? Eso a principio de año. Pudieron haberlo propuesto ciertas federaciones, pero la verdad es que nosotros como NAU nunca hemos tenido... Pero en ese momento tal vez... pues la FECH lo propuso quizás en particular. En ese momento tal vez la FEUC debe haber dicho, oye, hey, nosotros también tenemos derecho, nosotros también tenemos vocación, externalidad positiva, me gusta llamarlo más que rol público, porque tiene una externalidad positiva gigantesca y no tiene fines de lucro. Y tal vez de haber parado y dicho, hey, oye, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos voz y voto y no nos gusta esa idea y no vamos a defenderla y nos vamos a oponer a esa idea en el fondo. ¿Por qué no? A eso voy cuando de repente veo que la FEUC de repente calla un poco en estos temas y van ganando estas otras posturas por tratar de no olvidarse un poquito su rol sindical y tratar de jugar un poco al mediador y al que amaina o al que lidera un poco los procesos. O sea, yo creo que también hay que recordar siempre que la Confech es un espacio democrático donde todas las federaciones tienen una voz. O sea, Sí, por supuesto. Y nosotros, y obviamente nosotros como FEUC del NAU, y algo que también yo espero hacer a la cabeza de la FEUC, es defender una postura que es la postura de los estudiantes de la Universidad Católica respecto a los temas de educación. Y que es una postura que nosotros como NAU hemos transparentado siempre. O sea, cuando nosotros nos presentamos en estas campañas decimos lo que creemos en respecto a educación, y cuando bajamos pautas al Consejo de Federación para que las bases discutan sobre educación, también llevamos esa postura al Confech. Y este año se bajaron muchas pautas y hubo muchos consejos de federación que a algunos representantes les parecieron hasta fome. Sí. Antes de que Carlos fuera por el tema más político, estaba hablando de transparencia y quería abordar el tema del financiamiento. La verdad es que todos los movimientos que hemos tenido aquí han tenido alguna polémica o algún esa siempre problema ha sido la pregunta final, de pero- financiamiento. El movimiento gremial, para qué decir, siempre ha tenido que afrontar la acusación de que fundaciones, partidos, pero también a Solidaridad, que tenía un par de donaciones muy altas de personas, liberales, para qué decir, financiados por una sola persona, que es su presidente. Al NAU generalmente no le han tocado estas polémicas, pero hace poco hubo una Lo del político. que claro, apareció en el financiamiento, fondos concursables en la transparencia del financiamiento de la campaña, aparecían fondos concursables de la FEUC. Y después eso se cambió. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se cambió? ¿Fue un error de planilla? Esa fue como la explicación. Sí, por eso, o sea, lo que tengo entendido que pasó, porque como todo buen candidato, uno no se mete en los equipos de campaña. A mí me tocó estar en el equipo de campaña el año pasado. Pero sí, fue un error de planilla que se habló con Gonzalo Llanedel y Gonzalo accedió al tiro a cambiar la información. Bueno, a mí me gustaría como poner otro tema, que es el de la vida universitaria. No, pero es que todavía estamos con el tema de los financiamientos Ah, ya, y hay otra arista que es súper importante, que son 410.000 pesos aportados en sobres y son aportes reservados. Si nosotros pensamos en tal vez que la NAU defiende ideas de transparencia, ¿por qué o transparencia o aportes reservados? ¿Por qué se favoreció? Mira. Hubo un aporte
parecido, creo que el mismo el año pasado, donde Sí, también 1-0 Now, a la que ha asistido Claudio Rego. Entonces, aquí hay una relación media extraña que nunca se ha clarificado. Mira, les cuento un poco. Hay una cena NAU que se celebra tradicionalmente después de que se elige la lista, en la que se presentan a los candidatos, que es lo contador, a plena luz del día, así que cualquier persona de otro movimiento, de hecho este año está, ¿cómo se llama? Jonathan Orrego de Solidaridad se dio una vuelta, entonces aprovechó de captar quién eran los candidatos, donde va gente que son ex militantes del NAU, donde van profesores, donde dan directivas de los sindicatos, y tenemos ese sobre porque a muchos no les gusta, a muchos profesores no les gusta decir que aportan al NAU por temas de persecución política. O sea, hay facultades que, como por ejemplo construcción civil o trabajo social, en donde esos temas son súper complicados. Yo creo que eso amerita también como una investigación periodística. Entonces, por eso ponemos esos sobres para que la gente quiera dejar lo que ellos estiman conveniente. El problema es que estamos primando lo que es el aporte reservado por sobre lo que es la transparencia. O sea, tenemos que escoger uno de los dos. O tratar de resguardar lo que podría ser incluso la integridad de estos profesores perseguidos. O sea, yo creo que para eso está el Ombudsman y ese tema. Claro. O sea, para algo... Y lo otro sería lo que es la transparencia y saber quiénes son los que están financiando los movimientos. En el fondo tenemos que escoger uno. Ahí le veo razón a Alberto, porque también en la universidad profesor se supone que tiene un cargo, tiene visibilidad pública y al final puede comprometer su aporte académico, un compromiso político. Al final uno Pero si esperaría estamos hablando de profesores que uno aportan- esperaría que la carrera académica corriera a la par, o sea, paralela al aporte político, pero no siempre es así. Pero es que también estamos hablando que son profesores los que están aportando y estarían aportando 20 lucas, 30 lucas. No creo que haya una CNI de la Universidad Católica que esté buscando a tal profesora a la casa por haber aportado 30 lucas, 40 lucas a un movimiento político. O sea, igual Yo creo que hay casos como el de construcción civil que yo creo que ameritan revisarlo. Pero porque como justamente dijo Vicente, hay un ombudsman, hay una institucionalidad estamos en un Estado de derecho. Yo creo que habría un apoyo transversal de la comunidad a defender casos así. Yo creo que a nadie le parecería que persiguieran políticamente a un profesor. O sea, estoy de acuerdo en que a nadie lo que pasó en diseño es como fiel representación de lo que estoy diciendo. O sea, quedó la fregada porque unas gallas tuvieron algún problema, fueron a hablar con una secretaria, la que habló directamente con el decano y transmitió un mensaje que fue como el teléfono, cuando el teléfono se transmitió un mensaje totalmente distinto que al fregada. Yo creo un apoyo transversal de la comunidad hacia el profesor. Sí, o sea, Entonces, yo creo que en ese tema hay que cambiar un poco en todo caso, en la generalidad. En todo caso, la cena fue a plena 2 del día y cualquier persona que se haya dado una vuelta a lo contador, fue un martes, recuerdo, de la semana antepasada, pudo ver quién estaba en la cena y no había ningún personaje particularmente polémico. Sí, quizás Crispy es el más polémico, pero porque él es fundador del NAU y también tiene no, se entiende. El otro tema que queríamos hablar y el último tema es el de vida universitaria. Ya. Yo recuerdo cuando entré a la universidad en 2009, el NAU, aparte de su vocería política, se dedicaba mucho también a hacer comunidad. Y eso ha ido bajando con el pasar de los años. Y este año, por ejemplo, tuvimos una FEU que no hizo cosas masivas. Hubo problemas, la universidad tomó cierta política con respecto a los alcoholes dentro de la universidad. Sí. O sea, no es que se prohíban ahora, pero por ejemplo son más estrictos. los centroalumnos ya no pueden ser auspiciados por alguna marca de alcohol por ejemplo, en energética. comunicaciones lúdico-afectivo, antes se podía entrar copete y ahora no se puede entrar copete, por ejemplo. Yo me acuerdo que por lo menos hace 2 años ya no se podía entrar copete al lúdico No, afectivo. yo fui presidente del SECOM en 2013 y sí ya. se podía. Ya. Sí. Buen dato. No, y ha habido un poco una baja dentro de la vida universitaria, y esta cuestión de repente puede sonar como la FEUC no se debería hacer cargo de ser una productora de eventos, pero sí tiene la responsabilidad de hacer que la gente se encuentre. Y de repente, cuando las cosas son muy politizadas, hay pocos puntos de encuentro entre los que piensan distintos. O sea, Y al final las actividades de extensión son las que empiezan a unir a las personas, especialmente cuando entran, no son novatos, no conocen a nadie. La gente se conoce en actividades de extensión. Y eso ha ido bajando con el pasar de los años. Y de hecho, una muestra bastante patente de lo que te digo es la política que ha tomado la universidad con respecto a los eventos y las cosas. No sé qué responsabilidad tú veis del NAU y más que todo, qué puede hacer el NAU el próximo año para revertir esta situación.
Mira, yo estoy de acuerdo con que la universidad ha sido mucho más exigente respecto a estos temas y lo cual yo considero que en algunos casos razonable, como por ejemplo con lo que pasó en la concha acústica, que donde hubo abusos sexuales. Yo personalmente fui a hablar a dirección del campus porque teníamos que pedir espacios para un evento y me contaron toda la historia de por qué pasó esto. Antes yo un poco despotrincaba contra la FEUC porque creía que esta cuestión no podía ser, pero me explicaron todo el tema, me explicaron lo de los auspicios, me explicaron otras cosas, pero el que la universidad haya tomado esa política también es por una gestión de la federación. Bueno, o sea, nosotros también buscamos innovar respecto a los carretes que nos hicieron. Por ejemplo, lo del paseo a la playa, hicimos el paseo a la torta, que personalmente no pude ir, pero creo que estuvo bien en general. Dijeron que quedó la crema. ¿Quedó la crema? Eso dicen que... No, pero quedó la tendalá, hubo Sí, mucho... no, que la fregada también hubo un problema logístico. En Casa Central dicen que faltaron buses. O sea, por ejemplo, cuando nos hizo la concha acústica, el segundo semestre, por ejemplo, tratamos de tirar actividades relativamente parecidas, pero más pequeñas en Campo Oriente con Villa Cariño y en Lo Contador con Haces Falsos. Y también creo que igual el Mundial en Comunidad este año salió bien. Y eso Sí. no sé si lo puedan... si es muy criticable lo que pasó con el Mundial en Comunidad. Y por eso el próximo año queremos hacer algo parecido con la Copa América. De hecho está en el programa resumen que estamos repartiendo como player. Perfecto. Alberto, para terminar, te quería preguntar si quieres hacer un cierre en el fondo que nos resuma en su proyecto, su sueño para la universidad y el país este año, y llames a las personas, quizás los más indecisos a votar. Ya. Así mirando a la cámara. Bueno, queridos auditores, bueno, principalmente nuestro proyecto para FEUC del próximo año tiene que ver con cómo va a darse la discusión de reforma a la educación superior, y ahí no solamente lo típico que es salir a la discusión nacional, a plantear ciertos puntos, como por ejemplo lo que tiene que ver con financiamiento y acreditación, sino ver cómo va a ser la decisión que tiene que tomar la universidad respecto a las opciones que se le van a presentar. O ser una universidad que reciba financiamiento para ser gratuita, o ser una universidad que se margina del régimen público de universidades. Obviamente nuestra opción es la primera, pero creemos que junto con hablar de financiamiento hay que hablar de otros temas que tienen que ver con el rol público de la universidad. Como por ejemplo cómo la universidad es mucho más inclusiva, no solamente con sus estudiantes de distintos orígenes socioeconómicos, sino también con su comunidad en su conjunto. Cómo la universidad es para Chile, cómo la universidad genera conocimiento pensando más en el sector público que en el sector privado, y también cómo la universidad es mucho más democrática y contempla a su comunidad las distintas decisiones que está tomando, como por ejemplo en el proceso de elección del rector. Ese es nuestro proyecto, y si ustedes creen y les hace sentido que esto tiene que pasar el próximo año, el año 2015 desde la federación, los invito a votar por el NAO el 21 y el 22, por Francisco Picón como consejero superior, y en lo personal también tengo muchas ganas de poder liderar una FEUC 2015. Muchas gracias a la Radio CAI y a todos los auditores por haber escuchado. Muchas gracias, Alberto. Alberto Millán en Punto Crítico. Por favor, estén atentos a nuestras próximas emisiones. Tal vez pueda venir algún otro candidato en el futuro. Así que muchas gracias, Alberto, por haber venido. Es difícil hacerse el tiempo, así que muchas gracias por eso. Y nos estaremos viendo en una próxima emoción. Que les vaya bien.